El Código del Trabajo determina todas las razones por las cuales se puede dar fin al contrato entre el empleador y el trabajador. En este video veremos las causales de término que son imputables al trabajador, es decir, que pueden ser aplicadas cuando éste se comporta o realiza alguna acción inadecuada o indeseable. Es importante destacar que en estas causales el trabajador no tiene derecho a indemnización alguna, por lo cual siempre deben ser debidamente comprobadas. Falta de probidad. ¿A qué se refiere la ley con probidad? Existe mucha confusión alrededor de esta palabra. En esencia significa honestidad y honradez en el actuar. Mentir, falsificar documentos o incluso robar materiales de la empresa son comportamientos que permiten invocar la causal de despido por falta de probidad. Ahora, como va a ser el caso con todas las causales que vamos a ver, siempre va a ser necesario que la conducta que se reclame para terminar la relación laboral esté suficientemente acreditada, con todos los antecedentes que sean necesarios, ya sea grabaciones en video, declaraciones, documentos, cifras, lo que sea. Jamás podrá terminar la relación laboral utilizando alguna de estas causales si las conductas sucedieron en la vida privada del trabajador o fuera de su horario laboral. En la causal por falta de probidad, la Corte Suprema ha aceptado su aplicación en casos donde el trabajador incurrió en la sustracción ilícita de bienes de terceros, asistir en estado de ebriedad o bajo el imperio de drogas al recinto de trabajo, introducción y consumo de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo, y la adulteración de documentos para fines ilícitos, entre otros. Conductas de acoso sexual. Primero, tenemos que aclarar, acá estamos hablando del ilícito laboral de acoso sexual determinado por el Código del Trabajo, no del delito de acoso tipificado en el Código Penal. Hablamos de la misma acción, pero sancionadas en distintas instancias por la ley. El Código del Trabajo entiende el acoso sexual como el acto en el que una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Esta última frase significa que por culpa de estas conductas, él o la afectada no puede desarrollarse normalmente dentro de la empresa. En estos casos, la ley establece la obligación por parte de la empresa de realizar un proceso de investigación previo a una eventual desvinculación del responsable. El mismo Código del Trabajo define cómo se deben llevar a cabo y además estos procedimientos deben estar previstos en el reglamento interno de la empresa. Si la investigación interna de la empresa comprueba que un trabajador acosó sexualmente a otro, el empleador está obligado a despedir al acosador. De no hacerlo, el afectado tiene derecho a denunciar al empleador por la vulneración de sus derechos fundamentales. Los artículos 211A al 211E del Código del Trabajo cubren todo el proceso de investigación y sanción respecto al acoso sexual. Además, son obligaciones del empleador garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Incorporar en el reglamento interno estipulaciones para prevenir el potencial desarrollo de conductas constitutivas de acoso sexual. Establecer el procedimiento por el cual se efectuará la investigación por acoso sexual, junto a las medidas de resguardo para las víctimas y sanciones para los responsables. Vías de hecho. Este es otro concepto que se suele confundir. Dicho de manera simple, es atacar a otra persona en el lugar de trabajo sin provocación suficiente. Lo último es súper importante, ya que si bien la agresión física siempre es reprochable, si existen antecedentes acreditados que demuestren que el trabajador fue agredido primero, por ejemplo, la invocación de la causal pierde fuerza.
En cambio, se podrá invocar la causal cuando no se puede establecer claramente la provocación o que ésta sea tan débil que no se justifique la reacción violenta. Es necesario destacar que serán los tribunales de justicia quienes calificarán los antecedentes y determinarán si los hechos en disputa son válidos para aplicar la causal en el término del contrato. Injurias proferidas por el trabajador en contra del empleador. Aquí la ley se refiere a cualquier insulto, expresión o comentario por parte del trabajador que busque menoscabar o atentar contra la honra del empleador. La clave es que busque, o sea, que exista y se pueda comprobar la intención. Estas injurias no deben entenderse en el sentido propio del delito que establece el Código Penal, esto es, como toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, sino como expresiones que ofenden o ultrajan a otro mediante palabras. Conducta inmoral. Otro concepto que no está claramente establecido en las disposiciones legales. Se habla de forma general de realizar conductas que no son toleradas por la sociedad. Al momento de aplicar esta causal, lo importante no va a ser el hecho en sí mismo, sino la comprobación de que se trata de una conducta indebida. Los casos extremos son más fáciles de demostrar, pero otros van a depender de lo que la comunidad considere como inmoral o contrario a las buenas costumbres en ese momento. Conductas de acoso laboral. Toda conducta que signifique una agresión u hostigamiento constante y reiterado, ya sea por el empleador o por los trabajadores hacia una víctima. Para aplicar esta causal es necesario demostrar que dichas acciones resultaron en el menoscabo o humillación del afectado o bien que se perjudicó su situación laboral y la capacidad de desarrollarse naturalmente dentro de la empresa. La ley considera 3 hipótesis de acoso laboral. Acoso descendente, cuando el afectado se encuentra en una relación de inferioridad jerárquica respecto al agresor y el agresor busca socavar psicológicamente al subordinado. Acoso horizontal, cuando son los mismos colegas o compañeros de trabajo quienes hostigan al afectado. Acoso ascendente, cuando la víctima es un trabajador con un rango jerárquico superior al de sus acosadores. Esto suele ocurrir cuando una persona externa al equipo de trabajo toma un cargo de jefatura, el cual no es aceptado por los subordinados, o cuando un trabajador es ascendido y los antiguos compañeros no están de acuerdo con la elección. Negociaciones incompatibles. Es muy frecuente que en los contratos existan cláusulas que prohíban a los trabajadores entregar sus servicios a terceros que se dediquen al mismo rubro comercial del empleador. Si el trabajador incumple con esta obligación, se aplica la causal por negociación incompatible. Lo fundamental es que la prohibición esté estipulada en el contrato de trabajo o en su anexo. Si el contrato de trabajo no prohíbe realizar las negociaciones reclamadas, esta causal no es válida para despedir. La jurisprudencia ha estimado que la aplicación de esta causal procede cuando en el contrato se prohíbe por escrito la realización de negociaciones dentro del mismo giro del negocio. La extensión de esta obligación solo se prolonga durante la vigencia del contrato, por lo que las llamadas cláusulas de no competencia no son aplicables. Estas son cláusulas que obligan al trabajador a no desempeñar las mismas actividades en otras empresas del mismo giro una vez terminada la relación. Inasistencia injustificada. Esta causal implica que el trabajador no se presentó a desempeñar sus funciones en el lugar y horario convenido. La ley contempla 3 hipótesis para aplicar esta causal, las cuales son: inasistencia injustificada durante 2 días seguidos. No considera la interrupción del tiempo, es decir, no es aplicable esta causal si en una jornada laboral de lunes a viernes el trabajador falta un viernes y el lunes siguiente. Tienen que ser días seguidos, como lunes y martes. Inasistencia injustificada durante 2 lunes en el mes. En este caso, es suficiente que se falte 2 lunes cualesquiera del mes. No es necesario que sean de semanas corridas. Inasistencia injustificada de 3 días en el mes.
En este caso, es necesario notificar el despido al trabajador el día hábil después del tercer día de falta. Existe un caso particular donde no es necesario adoptar las 3 hipótesis para despedir al trabajador por falta injustificada. Cuando un empleado tiene a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono puede provocar una perturbación grave a la marcha de la obra, la falta injustificada o sin previo aviso, permite al empleador invocar esta causal ante la primera inasistencia. Abandono del trabajo. Es irse en medio del trabajo sin justificación alguna y considera 2 hipótesis. La salida intempestiva, injustificada y sin permiso durante las horas de trabajo. Aplica cuando el empleado abandona el lugar de trabajo sin tener una razón, causa o motivo razonable. Se considera salida intempestiva cuando se abandona el sitio de la faena, es decir, el lugar físico donde se desempeña el trabajador. Además, la salida debe ser realizada sin autorización del empleador o de quien lo represente. Negativa a realizar en las faenas convenidas en el contrato sin causa justificada. Se refiere a no realizar las tareas establecidas en el contrato de trabajo firmado por el empleado y el empleador. Para que esta hipótesis sea válida, es necesario que el contrato estipule claramente el trabajo en cuestión. Por regla general, mientras más precisas sean las funciones, menos problemas de interpretaciones se tendrán. Acciones, omisiones o imprudencias temerarias. Cualquier acto imprudente por parte del trabajador que afecte la seguridad o funcionamiento del lugar de trabajo o del resto de los trabajadores. Dado que esta causal tiene relación directa con la prevención de riesgos del trabajo, la regulación de las conductas que la afecten deben estar tratadas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Perjuicio material intencional en bienes del empleador. En palabras simples, sabotaje. Es una causal difícil de aplicar porque exige que se compruebe la intención del trabajador para causar daño a la empresa. No sirve que haya sido un simple error o que la tarea se haya hecho con desidia, con falta de interés o descuido. Ahora, estas acciones sí pueden ser constitutivas de otras causales, pero para la causal de perjuicio material intencional es difícil. Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. ¿Qué se considera grave? Llegar constantemente tarde al lugar de trabajo, mantener un escritorio sucio. Todo va a depender de lo que se establezca en el contrato laboral y en el reglamento interno de la empresa. Ahí se van a establecer las conductas y obligaciones cuyo incumplimiento se reconocen como graves. Eso sí, la palabra final sobre la calificación de incumplimiento grave siempre la va a tener el tribunal correspondiente. La jurisprudencia ha considerado los siguientes casos como constitutivos de incumplimiento grave: atrasos reiterados, estado de ebriedad, falta de respeto con superiores, compañeros y subalternos, mala atención al público, entre otros. En el próximo video revisaremos las otras causales de término de la relación laboral que no son imputables al trabajador, como el mutuo acuerdo o las necesidades de la empresa. No olvide comentar, dar like y compartir este video si desea ver más contenido como este.